Hola a todos y bienvenidos a Odontología Online. El día de hoy vamos a hablar sobre los anestésicos locales, sobre las generalidades de los anestésicos locales, que son cosas que debemos saber antes de hacer cualquier tipo de técnica anestésica. Vamos a ver el día de hoy la dosis máxima, cuáles son los tipos de anestésico local, el mecanismo de acción de los anestésicos locales y todas las generalidades de los anestésicos locales. Espero que lo disfruten y sin más preámbulos, vamos allá. Primero que todo debemos saber cuál es el concepto de los anestésicos locales. Y son aquellos fármacos que aplicados en concentraciones suficientes impiden la conducción del impulso nervioso de manera transitoria, originando de esta manera la pérdida de sensibilidad en una zona del cuerpo en específico. En nuestra área de la odontología, la zona del cuerpo en específico, con las técnicas que vamos a realizar, va a ser la cavidad oral, ¿ok? Y el sistema estomatognático. Bien, ahora, ya sabiendo el concepto de los anestésicos locales, ahora vamos a ver cuáles son las partes de una estructura las partes de una fibra nerviosa, ¿ok? También conocida como neurona. Están las dendritas, que son estos vellitos que ven acá, el soma o cuerpo, que es este que está acá, el núcleo, que es este verdecito que está acá, el axón, que es el cuello, las vainas de mielina, que son estas que están acá, que dentro de su interior tienen las células de Schwann, el nódulo de Ranvier, que es muy importante porque ahí es donde va a actuar el anestésico local. Deben ser mojados al menos 3 nódulos de Ranvier para que se dé el efecto anestésico de manera efectiva, ¿ok? Y los axones terminales, que son estos que están acá. Bien, ya sabiendo esto, ya teniendo esa imagen mental de la estructura de la fibra nerviosa, ahora vamos con el mecanismo de acción de los anestésicos locales, ¿ok? Vamos más a fondo, vamos a darle zoom a esa estructura de la fibra nerviosa. Una vez que tenemos la fibra nerviosa ya más micro, vamos a ver el mecanismo de acción de los anestésicos locales dentro de la misma, ¿ok? Dentro de la célula nerviosa existe un proceso llamado despolarización, que funciona con la bomba de sodio y potasio, ¿ok? Sodio, Na, potasio, K. Así son denominados en la tabla periódica. Bien, ¿qué pasa con esta despolarización, este intercambio de sodio y potasio? Son los que van a permitir que se dé el impulso nervioso. Bien, ¿cómo funciona el anestésico local? Él va a llegar a un receptor específico en los canales de sodio y va a actuar como una pared que impida que se dé esta despolarización. Bien, aquí pueden ver en la imagen que hay un canal de sodio por donde pasa el sodio tranquilamente como perro por su casa. Bien, ahí va pasando sodio, se va dando la despolarización, todo bien. ¿Qué ocurre? Cuando llega el anestésico local, aquí está representado con la letra B, está en el espacio extracelular, de forma no ionizada, ingresa al espacio intracelular, se ioniza con un hidrogenión y luego este fármaco, ya una vez ionizado, va a ingresar al receptor específico del anestésico local y va a actuar como una pared. De esta forma va a impedir que entre el potasio, salga el sodio y viceversa. O sea, va a impedir la despolarización, ¿ok? Y de esta manera va a impedir que se dé el impulso nervioso y se pierde la sensibilidad en esa zona del cuerpo, ¿ok? Se deben mojar los suficientes receptores específicos para que se dé un bloqueo de forma óptima y el paciente no sienta dolor. Bien, continuemos. ¿Cuáles son los componentes de una solución anestésica? ¿Ok? Primero que todo, la solución anestésica está dentro de un carpool, ¿ok? Que lo podemos ver en esta imagen que está aquí. Esto es un carpool, ¿ok? Y el carpool tiene distintas partes. Primero tiene el émbolo de metal, donde va a ir la aguja. Está el tubo de vidrio, donde está el líquido propiamente dicho.
y el diafragma de goma, donde va a ir el arpón de la jeringa. Bien, dentro del tubo de vidrio, en el líquido, ¿cuáles son los componentes que tiene? Bien, tiene el agente anestésico, que puede ser tanto lidocaína, mepivacaína, bupivacaína, articaína, entre otros anestésicos que vamos a mencionar más adelante. El agente vasoconstrictor, el metasulfito de sodio, que es el conservante del vasoconstrictor. El vasoconstrictor nos va a dar muchas ventajas, sobre todo disminuir el sangrado, que es muy importante. El metilparabeno, que es un agente, un conservante bacteriostático, mejor dicho. El cloruro de sodio, que va a ayudar a la isotonicidad del anestésico local. La isotonicidad es básicamente que las sales del anestésico sean compatibles con las sales de la sangre, o sea, hay un equilibrio con esas dos sales. Y por último, el agua esterilizada, que va a funcionar como diluyente de todos estos otros componentes. ¿Ok? Bien, ¿por qué el metasulfito de sodio y el metilparabeno están aquí de color rojo? Es por el hecho de que estos componentes en algunos pacientes pueden ser tóxicos. Entonces hay que estar muy pendientes de esto. Existen dos tipos de carpules, el carpul de vidrio y el carpul de plástico. Y el carpul de vidrio va a tener muchísimas ventajas antes que el carpul de vidrio. Por eso mi recomendación es que si tienen la posibilidad, siempre utilicen carpules de vidrio. Primeramente porque el carpul de vidrio es totalmente transparente y podemos ver el líquido que hay en su interior y el color del líquido que hay en su interior, ¿okay? Que es transparente, ¿okay? Es importante saber lo que hay en su interior para ver si el fármaco está bien diluido, para ver si no hay cambios en su color, para ver si no hay cambios estructurales dentro del mismo, ¿okay? En cambio el de plástico es opaco y no podemos observar con precisión el líquido que hay en su interior, ¿okay? El carpul de vidrio también es mejor que el de plástico por el hecho de que no presenta cambios estructurales ante la temperatura. Si vives en una zona caliente y tienes que transportar el anestésico local desde tu casa hasta una clínica o hacia la facultad, ¿okay? Puede ser que el anestésico local de plástico tenga cambios estructurales con ese cambio de temperatura, ¿okay? En cambio el de vidrio no vamos a tener este problema y siempre el anestésico va a funcionar de manera correcta, ¿okay? Y por último, el de vidrio tiene un diafragma de goma que es más fiel, o sea, cuando nosotros ejercemos presión con el arpón, vamos a estar más seguros de que no se mueva ese diafragma de goma. En cambio el de plástico no es fiel, no es confiable. Bien, dicho esto, ahora vamos a ver los componentes de una jeringa de anestesia, ¿ok? Esta es la famosa jeringa de anestesia, la que utilizamos en el área de odontología, ¿ok? Primeramente tenemos el anillo para el pulgar. También lo podemos encontrar las jeringas en forma de media luna, que yo las prefiero de forma de media luna, es mucho más cómodo para mí, pero todo es cuestión de costumbre. La empuñadura para los dedos, que es esta que está acá, el pistón con arpón, que es donde va a ir el diafragma de goma, aquí el cilindro o cámara para la jeringa, mejor dicho, cilindro cámara para el carpul, porque aquí va, en esta ranura vamos a poder observar el líquido que hay en el carpul y cuánto llevamos del carpul administrado, ¿okay? Aquí en esta zona va a estar el émbolo de metal oculto y el adaptador de la aguja, donde va a ir el extremo corto de la aguja. Es muy importante saber que esta porción, bueno, ninguna de las dos debemos desecharlas, ninguna de las porciones de plástico de la aguja, porque nosotros antes de anestesiar vamos a tener nuestra jeringa, nuestra aguja tapada, ¿ok? Justo en el momento que vamos a realizar una técnica anestésica, la destapamos, realizamos la técnica anestésica y luego tapamos de nuevo para que no ocurra ningún accidente
y no nos vayamos a pinchar ni vayamos a pinchar al paciente por accidente. ¿Ok? Es una norma de bioseguridad. Ahora vamos con las funciones del vasoconstrictor. Primeramente, prolonga el efecto anestésico. Disminuye la cantidad de sangrado, como les había mencionado previamente, y controla el efecto vasodilatador del anestésico. Esto es muy importante porque hay un anestésico que es sin vasoconstrictor y como el anestésico no tiene el vasoconstrictor, la luz del vaso sanguíneo se va a dilatar, ¿ok? Y va a haber mayor sangrado, mayor riesgo de sangrado, ¿ok? Entonces, si anestesiamos con un anestésico sin vasoconstrictor, el sangrado va a ser mucho mayor. Disminuye la toxicidad del anestésico, el vasoconstrictor, y esto es muy importante saberlo porque, bueno, tiene que estar el anestésico en concentraciones muy altas para que sea tóxico. Sin embargo, siempre disminuir la toxicidad es bueno. El vasoconstrictor viene en concentraciones diferentes. Vienen uno en 50.000, uno en 80.000, uno en 100.000 y uno en 200.000. ¿Ok? Es muy importante saber la concentración en la que viene el vasoconstrictor, porque hay zonas de la cavidad oral las cuales están pobremente irrigadas, como el paladar duro y el paladar blando, en el cual no podemos poner concentraciones de 1 en 50.000 o 1 en 80.000 porque podríamos provocar una necrosis en la zona. Entonces es muy importante saber cuáles son las concentraciones en las que viene el vasoconstrictor, porque solamente en paladar duro y en paladar blando podemos poner concentraciones de 1 en 100.000 y 1 en 200.000. Si colocamos concentraciones diluidas en menos, podremos provocar esa necrosis que les mencioné y sería un acto de iatrogenia, o sea, un daño que hacemos nosotros al paciente. ¿Ok? Entonces, muy pendiente de las concentraciones en las que viene el vasoconstrictor. En el paladar solamente de 1 en 100.000 y 1 en 200.000. Ahora, la clasificación de los anestésicos locales, y vamos a clasificarlas por su estructura química. ¿Ok? Hay dos tipos de grupos según su estructura química. Del grupo amidas, ¿ok? Y del grupo ésteres. Primeramente vamos a ver del grupo amidas, las cuales son la lidocaína, la más utilizada por nosotros en el área de odontología, la mepivacaína, la cual no tiene vasoconstrictor, ¿ok? Es utilizada en pacientes con enfermedades sistémicas como hipertensión arterial o diabetes mellitus, controlados, por supuesto. Si un paciente con diabetes mellitus o con hipertensión arterial no está controlado, no puede ser atendido. Si los niveles de glicemia y la presión arterial está por las nubes o disminuida, no podemos atender al paciente. ¿Ok? Debemos tener una interconsulta con su médico tratante y una vez el paciente esté controlado sistémicamente, podemos hacer cualquier tipo de técnica anestésica. Bien, así sea con vasoconstrictor o sin vasoconstrictor. ¿Ok? La bupivacaína solamente se utiliza en cirugías largas, ya que tiene una duración de 8 horas. Un ejemplo de esto es una cirugía de ATM. No podemos colocar bupivacaína en una exodoncia simple, por ejemplo, por el hecho de que, como tiene una duración tan larga, podríamos provocar que el paciente se autoflagele, ¿ok? Que se muerda la lengua, los labios, las mejillas durante 8 horas. Entonces haríamos un daño innecesario, ¿ok? Por último, la articaína, que es más potente que la lidocaína y tiene mayor duración que la lidocaína. La podríamos usar en el área pediátrica cuando el paciente no es colaborador, ¿ok? Por ejemplo, una pulpotomía. Bien, continuemos. La otra clasificación es el grupo éster, ¿ok? Los ésteres, ¿ok? Como la
procaína, la propoxicaína, la tetracaína y la benzocaína. Estos fármacos ya no se utilizan por el hecho de que se ha demostrado que causan reacciones anafilácticas sobre los pacientes. ¿Ok? Pero es muy bueno saber que existe este grupo de anestésicos que se utilizaban en el pasado y puede ser que en algunas regiones se utilice. Si ustedes emigran, puede ser que lleguen a algún sitio donde se utilicen este tipo de anestésico local y ya saben el riesgo que corren. Bien, continuemos. Otra de las clasificaciones de los anestésicos locales es por su potencia y duración. Primero tenemos el de excelencia, que es la lidocaína, que inicia rápidamente, su duración es moderada y su potencia es moderada. Es el ideal para cualquier tipo de procedimiento de odontología general. ¿Ok? Está la mepivacaína, que es de inicio moderado, duración moderada y potencia moderada. ¿Ok? La diferencia es que este no tiene vasoconstrictor. La bupivacaína es de inicio lento, pero duración extremadamente larga, como les mencioné anteriormente, para cirugías largas. Y por último, la articaína, que tiene potencia alta y duración larga, pero no tan larga como la bupivacaína. Continuemos. ¿Okay? Este es el momento de saber cómo sacar la dosis en un anestésico local. Aquí coloqué los más utilizados en la odontología general, los cuales son la lidocaína, la articaína y la mepivacaína. Y hay una constante en todos estos anestésicos locales, que un carpool de anestesia tiene un volumen de 1.8 ml. ¿Okay? Esa va a ser la constante. Un carpool de lidocaína tiene 1.8 ml, un carpool de articaína tiene 1.8 ml y un carpool de mepivacaína también va a tener 1.8 ml. ¿Okay? La lidocaína viene en una presentación del 2%. ¿Okay? Viene concentrado en 2%. La articaína al 4% y la mepivacaína al 3%. ¿Okay? Esto es muy importante saberlo. La dosis tanto de la lidocaína como de la articaína es de 7 miligramos por kilo de peso. ¿Okay? Teniendo una dosis máxima de 500 miligramos. O sea, en la lidocaína podemos colocar un total de 13.8 carpules máximos. En la articaína 6.9 carpules máximos. ¿Ok? Siempre vamos a redondear porque el 0.8 restante lo vamos a eliminar. Podemos colocar 13 carpules máximo y en la articaína 6 carpules máximo. ¿Ok? Siempre redondeamos hacia menor. En cambio, la mepivacaína ya cambia la dosis, que es 4.4 miligramos por kilo de pesos y tiene una dosis máxima de 300 miligramos. ¿Okay? Podemos colocar 5.5 carpules máximo. Redondeamos a 5 carpules máximo. Bien, ya sabiendo esta información, podemos sacar cuánta cantidad de anestésico local hay dentro de un carpool. Esto es muy importante para poder llegar a la dosis máxima. Bien, para saber qué cantidad de anestésico hay en un carpool, vamos a multiplicar el volumen, que es la constante 1.8, por la concentración, que es el porcentaje que tiene el anestésico local, por 10. ¿Ok? Entonces la lidocaína es 1.8 por 2 por 10. Eso nos da un total de 36 miligramos. En la articaína, 1.8 por 4 por 10. Eso nos va a dar un total de 72 miligramos. Y en la mepivacaína es 1.8 por 3 por 10. Eso nos va a dar un total de 54 miligramos. Entonces podríamos decir que la lidocaína, dentro de un carpool de lidocaína tenemos 36 miligramos, dentro de un carpool de articaína tenemos 72 miligramos y dentro de un carpool de mepivacaína tenemos un total de 54 miligramos. Esto lo debemos saber de memoria. Bien, ahora el cálculo de la dosis máxima del anestésico local. Ya sabemos cuánto hay dentro de cada carpool. Es necesario saber esto para sacar la dosis máxima
del anestésico local según el peso del paciente, ¿ok? Lo primero que debemos hacer es el peso por la dosis, y eso nos va a dar un número en miligramos que vamos a dividir entre lo que hay en un carpool, por ejemplo la lidocaína 36 miligramos, y eso nos va a dar la dosis máxima, ¿ok? Y redondeamos a menor, como mencioné anteriormente. Continuemos. Primer ejemplo, la lidocaína. Un paciente de 70 kilogramos. Los 70 kilogramos por los 7 miligramos por kilo de peso, o sea, 7 miligramos por 70 kilos nos da 490. Esos 490 lo vamos a dividir entre lo que hay en un carpool, que son 36 miligramos, y eso nos va a dar un total de 13.6. ¿Ok? Redondeamos a menor, nos queda una dosis máxima final de 13 carpules. ¿Ok? No nos pasamos de la dosis máxima, que son 13.8 carpules, y perfectamente le podríamos colocar hasta 13 carpules a un paciente de 70 kilogramos. ¿Ok? Ahora vamos con el ejemplo de la articaína. ¿Ok? Un paciente de 50 kilogramos. Vamos con la dosis, que son 7 miligramos por kilo de peso. 7 miligramos por 50 kilos que pesa el paciente, sería un total de 350 miligramos. Lo dividimos entre lo que hay en un carpool de articaína, que son 72 miligramos, y eso nos da un total de 4.8. Redondeamos a menor y eso nos da 4 carpules. ¿Ok? Entonces no nos pasamos de la dosis máxima, que son 500 miligramos. Entonces podríamos colocarle a un paciente de 50 kilogramos perfectamente 4 carpules de articaína sin ningún problema, sin causar toxicidad. El último ejemplo, quiero hacerlo con ustedes. Van colocando pausa en el video y vamos a ir avanzando para ver si quedó claro el cálculo de las dosis máximas. ¿Ok? Voy a ir pasando rápidamente, pero ustedes van colocando pausa. Bien, este es el ejemplo de la mepivacaína en un paciente de 80 kilogramos. ¿Okay? Primeramente vamos a colocar el peso por la dosis. La dosis la vamos a sacar 1.8, que es el volumen que tiene el anestésico local, por el porcentaje, o sea la concentración, que en el caso de la mepivacaína es 3 por 10, ¿ok? Que es la fórmula que hicimos al principio. Este nos va a dar la cantidad de lo que hay en un carpool. Pero primeramente vamos a ir con el peso y la dosis. ¿Ok? El peso son los 80 kilogramos por la dosis, que es, aquí colocan pausa, 4.4, y nos da un igual de 352. Ahora, paso número 2. Estos 352 la vamos a dividir entre lo que hay en un carpool. Coloquen pausa. Bien, lo que hay en un carpool es 54 miligramos, y eso nos va a dar una dosis máxima de 6.5. ¿Ok? Y por último, la dosis final máxima, que es, coloquen pausa, sáquenla ahí. La dosis máxima es de 5 carpules. ¿Ok? ¿Por qué 5 carpules? Porque tenemos que tener en cuenta de que la dosis máxima es 300 miligramos. ¿Ok? Que son 5.5 carpules máximo. ¿Ok? Nosotros redondeamos este 5.5 a 5 carpules para no pasarnos. ¿Ok? Porque es muy difícil calcular con la jeringa. Con la jeringa y el arpón, medio carpool. Así que lo redondeamos a 5 para no pasarnos. ¿Ok? Independientemente de que el paciente tenga 80 kilos, 120 kilos, 200 kilos, no nos podemos pasar de la dosis máxima, que en este caso son 300 miligramos. En la articaína son 500 miligramos y en la lidocaína son 500 miligramos también. ¿Okay? En este caso nos dio 352 miligramos, por eso se pasa. Tenemos que recordar
que son 300 miligramos la dosis máxima. ¿Ok? Espero que les haya quedado muy claro el cálculo de las dosis máximas. Esto lo van a utilizar para toda la vida y nos vemos pronto para la clase de técnicas anestésicas, que si ya está, va a salir ahí para abrirla. Grandes cosas vienen del trabajo duro y la perseverancia. No hay excusas. Es una frase de Kobe Bryant, una de mis más grandes inspiraciones. Escribió el libro Mamba Mentality, que te ayuda a ser mejor cada día mejor que el día anterior, y que te enseña que todo es posible si se tiene la determinación y las ganas y el trabajo duro para conseguirlo. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Recuerden suscribirse, darle a la campanita para que cada vez que subamos videos puedan verlos, y suscribirse al canal de Twitch, donde vamos a dar las charlas totalmente gratuitas online y pueden interactuar más con nosotros mientras estamos allí. Un saludo y adiós.